El óxido nitroso es un compuesto inorgánico e inodoro de estructura simple y lineal que a temperatura y a presión ambiente se presenta en la fase gaseosa y es químicamente estable. Asimismo, es un agente sedante seguro y eficaz que se combina con oxígeno y se inhala mediante una pequeña mascarilla que se ajusta sobre la nariz para ayudarle al paciente a relajarse. El óxido nitroso, a veces llamado el gas de la risa, es una opción que el odontólogo puede ofrecerle al paciente a fin que se sienta cómodo durante determinados procedimientos. No tiene como objetivo dormirle, pues podrá oír y responder a las preguntas o instrucciones del odontólogo. Esto se conoce como sedación consciente. El mecanismo de acción del óxido nitroso todavía es poco conocido, pero con seguridad involucra varios tipos de receptores, entre los cuales tenemos los dopaminérgicos, los adrenérgicos, los benzodiazepínicos, además del N-metil de aspartato. El óxido nitroso posee una baja potencia anestésica y necesita ser inhalado a una presión próxima de 0.7 atmósfera, algo similar a 530 hectogramos, para así lograr la inconsciencia en un 50% de los pacientes. Asimismo, necesita por encima de una atmósfera para prevenir los movimientos musculares durante el estímulo nociceptivo de incisión de la piel. El coeficiente de partición sangre sobre gas es bajo, en promedio de 0.47 y tarda 20 segundos en pasar de la circulación pulmonar al sistema nervioso central, y de 2 a 3 minutos en aparecer sus efectos, alcanzando su máximo efecto entre los 3 a 5 minutos. Los efectos del óxido nitroso desaparecen poco después de que el tratamiento haya llegado a su fin y se haya retirado la mascarilla. La sedación con óxido nitroso está indicada para pacientes ansiosos o miedosos, asimismo para drenaje de abscesos, como también en ciertos pacientes comprometidos mental o médicamente. También en pacientes en donde la anestesia local profunda no se pueda obtener. En pacientes cooperadores que requieran un tratamiento dental prolongado y en pacientes en donde el reflejo nauseabundo interfiere con el tratamiento. En las contraindicaciones para administrar óxido nitroso encontramos paciente que no acepte la máscara, pacientes con malnutrición o resecciones intestinales, pacientes con traumatismos cráneoencefálicos, así como lesiones o traumatismos faciales que afecten senos paranasales o puedan comprometer la permeabilidad de la vía aérea. También pacientes con incapacidad para comunicarse, hipertrofia amigdalina, rinitis, otitis media aguda, pacientes con problemas de personalidad, en mujeres en embarazo que estén pasando por el primer trimestre está contraindicado la administración de óxido nitroso. También en pacientes con respiración oral, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, deficiencia de vitamina B12, pacientes tratados con sulfato de bleomicina, deficiencia de metilentetrahidrofolato reductasa y disturbios emocionales severos. Los efectos secundarios se presentan en una prevalencia de 0.5 a 1.2%. Los más frecuentes son las náuseas y los vómitos. También encontramos la boca seca, mareo y desorientación, sobresedación, euforia o alteración de las percepciones sensoriales, angustia o agitación. También encontramos parestesias, hipoxia por difusión, vértigo y dolor de oídos. Después de la entrega del equipo y haber revisado sus instrucciones, se debe diligenciar el consentimiento informado, además de informarle al paciente sobre los posibles efectos secundarios y que si estos aparecen cederán inmediatamente al suspender la inhalación, pudiendo reiniciar posteriormente.
Se recomienda que el paciente venga con ropa cómoda, solo con un acompañante y que coma algo liviano 2 horas antes del procedimiento. Para realizar la evaluación de la vía oral con la ayuda de un bajalenguas, se bajan los 2/3 de la lengua evitando llegar hasta muy adentro, debido a que podríamos provocar un efecto nauseoso. Existe una clasificación, la cual es 0 para las amígdalas, que están situadas en la fosa tonsilar y no hay obstrucción aérea. 1 cuando las amígdalas ocupan un 25% de esta fosa tonsilar. 2 cuando ocupan entre el 25 y el 50% del espacio de la fosa tonsilar. 3 cuando es del 50 al 75% y 4 cuando ocupa más del 75% de la fosa tonsilar. Hay que tener en cuenta si el paciente está en una clasificación 3 o 4, no se puede proceder a realizar la sedación con óxido nitroso. Se debe seleccionar la máscara más adecuada para el paciente, que no genere escapes y que tenga una correcta adaptación a su nariz y a su cara. Después de ello se pueden conectar las mangueras de la máquina a la máscara. Con la ayuda de un oxímetro de pulso colocado en el dedo índice, se monitorearán los signos vitales, tales como la saturación y la frecuencia cardíaca. Cabe mencionar que el dedo índice donde se ponga el oxímetro debe estar a una temperatura corporal de ambiente, puesto que una temperatura disminuida puede variar los datos del oxímetro. Se debe colocar la máscara sobre la nariz del niño, con una previa explicación para que respire de forma normal por la nariz. Se debe adosar muy bien la máscara, evitando que el óxido nitroso se escape. Se inicia administrando primero oxígeno. Este va a ir en una taza de flujo de 4 a 6 litros dependiendo la talla del paciente, al 100% con una duración entre 1 a 2 minutos. Es importante tener contacto visual y comunicación con el paciente. Luego de ello, se registran nuevamente los signos vitales. La administración de óxido nitroso debe ser escalonada, es decir, se inicia con una tasa de oxígeno al 100% y una tasa de óxido nitroso al 0%. Luego de 2 minutos se puede disminuir el oxígeno a un 90% y aumentar el óxido nitroso a un 10%. Es decir, se va disminuyendo el oxígeno y aumentando el óxido nitroso de 10 en 10, así hasta poder llegar a una tasa de oxígeno de 60% y una tasa de óxido nitroso al 40%. Esta cifra de 40% está reportada en la literatura como la dosis adecuada para lograr una sedación exitosa. Cabe mencionar que dentro de los síntomas que puede presentar el paciente al estar sedado son sentir las piernas pesadas y que su pupila se dilate. Luego de lograr que el paciente esté sedado, se puede dar inicio al tratamiento odontológico, teniendo como primer paso la anestesia local. Posteriormente se debe volver a monitorear los signos vitales. De igual manera que la administración, el retroceso para el óxido nitroso debe ser escalonado, es decir, ahora el oxígeno va a aumentar de 10 en 10 y el óxido nitroso va a disminuir de 10 en 10, de tal manera que lleguemos a una tasa de oxígeno de 100% y una tasa de óxido nitroso de 0%. Luego de llegar a dichas cifras, la administración de oxígeno debe durar de 3 a 5 minutos para evitar la hipoxia por difusión. Cabe mencionar que durante este tiempo el paciente debe estar semisentado durante la fase de recuperación con la máscara nasal en posición. El óxido nitroso es una técnica segura y efectiva para el tratamiento de aquellos pacientes que presentan rechazos a la atención odontológica. Es un complemento de las técnicas de manejo convencional. Es una técnica no agresiva para el paciente y la recuperación tras su administración es muy rápida. La seguridad del paciente ha de ser en todo momento la prioridad del profesional que ofrece sedación.
Esta sedación es considerada una sedación mínima y una concentración de 30 al 40% de óxido nitroso es suficiente para reducir la ansiedad y lograr el comportamiento deseado. No hay una técnica ideal en sí, sino la más adecuada es para cada tipo de paciente. Es una buena técnica para el manejo de paciente con estrés, nerviosismo, ansiedad, tanto en niños, en adultos y en pacientes con condiciones especiales. El objetivo final del uso de la sedación consciente no es solo tener al paciente sedado, sino también brindar atención dental eficiente y de calidad.